Génesis 39, 2 y 3 dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, estaba en la casa de su amo el egipcio. Y el versículo 3 dice: Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado esta historia. De una o de otra forma hemos escuchado una prédica de José el Soñador. Ya sea de los que venimos, bueno, yo sí estaba un poquito pequeño cuando empecé a buscar al Señor. Y me recuerdo que esa historia era fascinante para todos los niños. Y después, pues conforme uno va creciendo, la aplicación también es muy buena. Y en esta semana normalmente el Señor me despierta como a las 3 de la madrugada. Yo estoy negociando con Él para que no me levante tan temprano, pero Él insiste de levantarme tan temprano. Y total de que en una madrugada estaba orando, y en eso hubo una frase y se repetía en mi mente, y era: José en estos tiempos. Tienen que ser como José en estos tiempos. Y en mi mente, después que ya terminé de orar, empecé a analizar la historia de José, ¿verdad? Y básicamente la historia de José es de que su papá era Jacob y tenía 11 hermanos más. Y ellos, y en este caso José era parte de las 12 tribus de Israel, o en este caso de Jacob. Y total de que José, en la vida de José todo era color de rosa, como diría. ¿Por qué razón? Porque José era el consentido de su papá. Y eso ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 30, del 36 en adelante, 36, 37. Y total de que Jacob amaba a su hijo más pequeño en ese entonces. ¿Por qué? Porque le había nacido ya en su vejez. Entonces estaba chochando literalmente Jacob. Entonces total de que llegó un momento en el cual viene su papá y le da un obsequio a su hijo menor. Pero para ese entonces sus otros hermanos, sus otros 10 hermanos tenían envidia de él, porque sabían que era el consentido del papá. Y total de que cuando el papá viene y le regala esa túnica de colores, wow, la cosa explotó. ¿Por qué razón? Porque según estaba estudiando, los colores que normalmente usaban las personas eran colores muy marrones, y eso ayudaba que el calor o el sol o los rayos del sol se sintieran de menor intensidad para que sintieran menos calor. Entonces imagínense, no solamente José era el consentido y los hermanos lo tenían así como de menos y tenían mucha envidia. De repente entra José y con una su túnica de colores y todos, wow, ¿qué pasa acá? Y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Conocemos la historia, así rapidito. Viene los hermanos, pues dice, bueno, matemos a nuestro hermano, llegar al extremo de matarlo. Al final de esto, en este caso, pues lo venden a unos madianitas que eran mercaderes, y los mercaderes lo llevan a Egipto. Para todo ese lapso de tiempo, la vida de José se tornó en color de rosa a color de flor de muerto. Literalmente, de un cambio a otro extremo. Entonces, yo quiero que miremos acá 5 cosas. La primera es que, recuerden que el tema es que nosotros somos el José en estos tiempos. Entonces, el primer punto es que nosotros tenemos que tener problemas. Yo creo que si yo pregunto acá, ¿quiénes de ustedes no tiene problemas? Y que levante su mano, pues déjeme decirle que realmente no es así, porque todos de una o de otra forma, pequeña o grande, tenemos circunstancias adversas. Y bien, en este caso viene José, y lo que antes era una vida muy buena se convirtió y se tornó en una vida completamente mala. Literalmente tocó fondo. Fue metido primero en una cisterna. Estaban viendo si lo mataban, no lo mataban, qué le iban a decir al papá. Y en eso viene Rubén y le dice, no hagamos eso, salvemos a nuestro hermano, no podemos hacer eso, es nuestra sangre. Y en eso lo venden, y después que estaba José en un lugar de privilegio, literalmente se viene al fondo. Dentro de esto,
hay algo que en este caso José tenía y por eso es el sobrenombre del soñador. Viene José y le cuenta dos sueños que tuvo tanto a su papá como a sus hermanos, y el sueño era que habían una rama grande que se mantenía recta, fuerte, y las otras ramas se doblaban ante esa rama. Y total de que otro sueño era que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Entonces no solamente era que obviamente había celo entre los hermanos, aparte de la túnica, sino aparte de los sueños que él tenía y se los contaba. Al final del camino, José fue vendido a los egipcios, o a los egipcios mejor dicho, y lo vendieron como esclavo. Recuerden que una persona esclava no tenía ningún derecho, solo trabajaba por comida y por techo, pero no tenía ninguna remuneración. Entonces, punto número 1, José tenía un gran problema, tenía un problema que no tenía futuro, su futuro había sido truncado literalmente. Lo segundo que quiero que miremos, y vamos un poquito rápido por el factor tiempo, es que en este caso, pese a las circunstancias en las cuales José estaba viviendo, él siempre reflejaba a Dios. En Génesis 39, eso está literalmente desde el capítulo 39 en adelante, viene Potifar, que era el jefe de la guardia del faraón, o sea, de los guardaespaldas de faraón, y lo compra. Y en eso, en Génesis 39 dice, y Dios estaba con él y fue varón próspero. Y muchas veces nosotros como cristianos o como personas en general, nosotros cuando nos va mal le decimos, Dios, ¿dónde estás? Y sin embargo, Dios está ahí, pero muchas veces nosotros, por esa circunstancia que nos está pasando, sentimos que Dios no nos mira o no está con nosotros. Pero pese a la circunstancia que estaba José, dice la palabra que Dios estaba con él. Y esto es algo que se va a ir replicando en lo que vamos a ir estudiando en esta mañana. Entonces, aparte de que Dios estaba con él, o sea, José sabía que Dios estaba con él, viene Potifar y lo mira y dice que Potifar vio que Dios estaba con él y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. O sea, José no estaba en un momento privilegiado en la casa de Potifar. Pasó un proceso de pasar esclavo a ser, en este caso, mayordomo de todo lo que tenía Potifar. Y dice la palabra de Dios que Potifar vio que había algo especial en la vida de José. Y Dios lo hacía prosperar. Todo lo que José administraba, Dios lo hacía prosperar. Dentro de esto yo me recuerdo que, o no sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo ustedes van a un lugar, a una venta de comida, a un restaurante o algo por el estilo. Uno entra y está casi vacío. Pero cuando uno llega, uno lleva la gracia y la presencia de Dios. Y no sé si ustedes se han percatado, pero de ahora en adelante les pido que se percaten. Cuando en eso empieza a entrar más gente y más gente y más gente y más gente. ¿Por qué? Porque uno lleva la presencia de Dios, uno lleva el favor de Dios y uno donde esté, todo empieza a prosperar. Lo tercero que quiero que miremos es que algo importante es también que nosotros huyamos del pecado. No que atraigamos el pecado, sino que salgamos huyendo del pecado. La palabra del Señor habla que la esposa de Potifar clavó sus ojos en ese hebreo barbudo, pelo largo, tal vez era, no sé, era un poco musculoso, no sé, ¿verdad? Me lo estoy tratando de imaginar. Y en eso dijo, wow, ese hebreo se mira bien fisiquín, dirían por ahí. Entonces, la palabra de Dios no dice que en el primer momento viene la esposa de Potifar, le dice algo y José sale huyendo, no. Sino fue algo sistemático. No fue de la noche a la mañana que pasó eso. Y total de que dice que todos los días la esposa de Potifar coqueteaba con José. Y miren algo bien importante que le dice José a la esposa de Potifar. Dice, no haría este gran mal a mi amo. O sea,
Inclusive José le dice, mire por favor, contrólese, relájese, vaya a bañarse por favor. Haría yo un gran mal a mi amo si yo hiciera eso con usted, porque él le dijo literalmente, acostémonos. Y le dice, no, yo haría un gran mal para mi amo. Él me dio todo, a que administrara todo, pero me dijo que yo no podía tocarla a usted. Por favor, entienda. Y ella seguía insistiendo y seguía insistiendo. Y aparte de eso, viene José y le dice, pecaría yo ante Dios. Y muchas veces alguien dice, no hombre, voy a pecar y después le pido perdón al Señor. No se trata de eso. Dios en su gracia, en su misericordia nos perdona, pero no se trata de caer en el pecado, sino se trata de salir huyendo. Es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió. Es mejor que digan, salió corriendo, y no que digan, aquí quedé en pecado. Entonces, es sumamente importante, y tal vez pudiera entrar en detalle acá, pero no quisiera por el factor tiempo. Pero en este caso, como cristianos, y para que en este caso nosotros seamos el José en estos tiempos, es necesario salir huyendo del pecado. No nos creamos super hombres, super mujeres, no nos creamos de acero, porque ni siquiera a latón llegamos, porque somos débiles, somos humanos literalmente. Entonces, el tercer punto, como les digo, es que tenemos que salir huyendo de cualquier tentación. Salgamos huyendo. El cuarto punto que quiero que miremos es que hagamos las cosas correctamente. Cuando José salió huyendo, la esposa de Potifar agarró la ropa que le pudo arrancar a José y empezó a dar gritos y esto y lo otro. Llegó su esposo, llegó Potifar. Ella le dijo, mira, el esclavo que tú trajiste al hogar trató de ofenderme, trató de abusar de mí. Imagínense, Potifar no era cualquier egipcio, era el jefe de los guardaespaldas de Faraón. Él bien hubiera dicho, bueno, aquí lo llevamos y de aquí se desapareció. Pero la gracia y el favor estaba con José. Y viene Potifar, de seguro tenía un gran afecto con él. La Biblia no dice eso, pero según versión Nelson habla hoy, creo que en este caso viene Potifar y dice, no, es que yo tengo gran aprecio con José. De aquí hace un año para acá, todo lo que yo tenía en el hogar, en la casa, en el campo, todo se multiplicó. Bueno, yo creo en él, pero bueno, lo voy a meter a una cárcel. ¿Y a qué cárcel lo metió? En la cárcel del faraón, en un lugar privilegiado. ¿Cómo se llaman los que están ahorita del gobierno, que están en un lugar preferencial? ¿Alguien se recuerda? En Matamoros. Supongamos que Potifar lo llevó a Matamoros en vez de que al preventivo. Así de especial era que Potifar tenía ese afecto especial hacia José. Entonces, viene José y llega a la cárcel. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, hay dos caminos. Una es, nos deprimimos y decimos, Dios mío, a la cárcel, ¿qué va a hacer de mí? Antes era esclavo y ahora estoy en la cárcel, Dios mío. De mal en peor. Y entraríamos en depresión. Y otras personas dirían, voy a ir a hacer un negocio allá en la cárcel. Pero viene José y hace las cosas correctas. Y en eso dice la palabra que el jefe de la cárcel empieza a ver algo especial en la vida de José. Y es que Dios estaba con él. Y dentro de esto viene el jefe de la cárcel y de igual forma vio que Dios estaba con él y todo lo que Dios hacía lo prosperaba y le dio las llaves de la cárcel. Y ya sabemos la historia, porque es una historia bastante larga, que en eso llega el panadero y el copero del faraón, le cuentan los sueños que ellos tuvieron y al final el panadero, como bien José comentó el sueño,
el panadero murió y el copero regresó con el faraón. Y el quinto punto que quiero que miremos es el siguiente. Dios nos bendecirá para bendecir a otros. Dice la palabra que el copero pasaron varios años hasta que el faraón tuvo un sueño. Y el sueño era el siguiente. Era de que 2 vacas hermosas, galanas, diríamos en el buen chapín, estaban pastando, pero otras 7 vacas, muy flaquitas, empezaron a comerse a las vacas gordas. Y 7 espigos hermosos estaban ahí y venían otros 7 espigos, puros chiribiscos, y se comían a los que estaban hermosos. Entonces, el faraón llamó a sus adivinos, a sus magos, y nadie adivinó. Y en eso el copero dice, me recordé que un joven allá en la cárcel me dijo, ahí te recuerdas de mí. Y le cuenta al faraón, el faraón lo manda a traer y José interpreta el sueño. Pero mira acá, viene José, y algo peculiar cuando después que José interpreta el sueño es que el faraón mira lo que dice. ¿Acaso, esto está en Génesis 41:38, dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, que esté el Espíritu de Dios? Si ustedes se recuerdan, en la casa de Potifar, ¿qué fue lo que vio Potifar? Que Dios estaba con él. Cuando llegó a la cárcel, ¿qué fue lo que vio el jefe del faraón? Que Dios estaba con él. ¿Y qué fue lo que vio ahora el faraón en la vida de José? Lo que vio fue que Dios estaba con él. Y ese es el común denominador, que Dios estaba con él, y como Dios estaba con él, Dios se reflejaba en su vida. El tema de esta mañana es, ¿somos los José en estos tiempos? Y yo quiero hacerte 2 preguntas. ¿Dios está contigo? Respóndete en tu corazón. ¿Tú crees que realmente Dios está contigo? Y de 1 a 10, di un 7, un 8 o un -5. De 1 a 10, ¿cuánto está Dios contigo? Supongamos que tú dices un 7. Ahora yo pregunto, ¿cuánto se refleja Dios en tu día a día? ¿El mismo 7? ¿O ahí bajamos? Tendría que reflejarse de la misma cantidad. Porque José, no importaba dónde estuviera, si estaba como esclavo, si estaba en la casa de Potifar como administrador, o si estaba en la cárcel como condenado, o en este caso estaba ahí con Faraón, el segundo después de Faraón. Y de igual forma, la constante de José era que Dios se reflejaba en su vida. Y todo lo que él hacía, lo hacía para Dios y no para los hombres. Y ese es el gran problema. Que lastimosamente nosotros, en nuestro día a día, nosotros tratamos la manera de agradar a mucha gente. Tratamos de agradar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros papás, al jefe, al dueño de la empresa o a los clientes. Tratamos la manera de agradar a medio mundo y a Raimundo. No, dirían a Raimundo y a medio mundo. Y lastimosamente no somos una monedita de oro para agradar a todos. Al único que tenemos que agradar, ¿a quién es? A Dios. La palabra de Dios dice que nosotros hagamos todo como para el Señor y no como para los hombres. Si nosotros cambiáramos esto, hermanos, si nosotros hiciéramos nuestro caminar, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras bromas inclusive, en la forma que nosotros tratamos a otras personas, si nosotros lo hiciéramos como a Dios, nosotros seríamos mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres, mejores trabajadores. Yo siempre bromeo con esto, que me recuerdo que hace muchos años había la necesidad de sacar como unas 200 copias de algo que estábamos trabajando en la iglesia. Y en eso dijimos, ¿cuánto costará sacar 200 copias? Unos 30 quetzal, por decir algo.
Entonces alguien viene y dice, yo la saco. Ah, está bueno, buenísimo, Dios te bendiga. Entonces alguien le dice, mira, ¿y en dónde la vas a sacar? Ah, en el trabajo. En el trabajo. ¿Pero qué? ¿Ahí te las venden o qué? No, a la hora del almuerzo todo el mundo se va, yo me quedo solo y ahí la saco y ya. ¿Y qué está haciendo él ahí? Robando. Literalmente. Entonces, desde cosas tan sencillas hasta cosas tan grandes, tenemos que reflejar que Dios está con nosotros. La palabra de Dios en Romanos 8:19, ya para ir terminando. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, toda la naturaleza, toda la creación de Dios está esperando, hermanos, que tú te levantes, que tú empieces a actuar como realmente un hijo de Dios, que empieces a realmente caminar como José ahora en nuestros tiempos. Y no importando si estás como esclavo, haciendo esta analogía, no importando si eres un esclavo o si estás en una posición mejor como un administrador, o si volviste a caer de nuevo y en ese caso estás en la cárcel, o vas hacia arriba y ahora eres el administrador de la cárcel. Y no importando ahora si estás en un lugar de privilegio, en un lugar mejor, hay gente allá afuera. Dejemos a la gente allá afuera por un momento. En tu familia está esperando que tú te levantes como esa luz, dice la palabra de Dios. Esa luz que no se pone debajo de la mesa, sino se pone arriba. ¿Para qué? Para que alumbre. José, donde él iba, reflejaba lo que había dentro de él. ¿Y qué había dentro de él? Amor a Dios. Tú puedes decir, no, es que mis hijos no me hacen caso, es que mi mamá, es que mi papá. Refleja simplemente lo que hay dentro de ti. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo decir que soy cristiano y que amo a Dios si me expreso mal, si digo malas palabras, si hago cosas o miro cosas o digo cosas que no son buenas. Es que yo soy joven, es que así era mi papá, así era mi mamá y por eso yo hablo de esa forma. No, se trata de que lo que tú hagas, lo hagas como para Dios y no como para los hombres. Viene José en plena tentación y le dice a la esposa de Potifar, discúlpeme señora de las 4 décadas. Yo no puedo hacer eso con usted porque yo le faltaría a mi amo. Y pecaría delante de Dios. Cuando nosotros subamos a ese nivel, nosotros vamos a reflejar la gracia, el favor y la misericordia de Dios y vamos a dar testimonio primero en nuestra casa, con nuestros vecinos y después consecutivamente. Si tú quieres ser misionero y evangelizar en Australia, en África, a mí me gustaría evangelizar en Hawái o en Cancún. Pero evangelizar empieza en mí hacia mi círculo cercano. Jesús que dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último del mundo. Primero Jesús dice, empiecen en casa. ¿Para qué nos vamos a ir a India, África, si no empezamos a evangelizar a nuestro círculo cercano? Si no reflejamos la gracia y el favor de Dios cerca de nosotros. ¿Qué es lo que está esperando la gente? ¿Qué está esperando nuestros familiares? Que nos levantemos y que nos activemos. Que hablemos menos y que actuemos más. Que menos los agarremos a bibliazos y que los evangelicemos con el amor de Dios reflejado en nuestras vidas. Resumiendo esto, ahora nosotros somos el José en nuestros tiempos.
reflejemos que Dios está con nosotros. Punto número 1. Punto número 2, huyamos del pecado. Punto número 3, hagamos las cosas correctamente. Y punto número 5, Dios nos bendecirá para bendecir a otros. Cristo no vino por una religión. A veces nos peleamos por las religiones. Inclusive dentro de la línea cristiana nos peleamos. Unos dicen, no, es que no hay que aplaudir. Otros dicen, sí, aplaudamos. Otros dicen, no, ¿para qué tienen batería? Si la batería es el cajón del diablo. O la guitarra es la costilla del diablo. Es que no hay que danzar. No, es que sí hay que danzar. Y por eso hay tantas iglesias, tantas denominaciones. Pero ¿sabes cómo se resume esto? ¿Cómo se resume la doctrina de Cristo? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así de sencillo. Si alguien quiere cantar con batería, déjelo, hermano. Si alguien quiere brincar y danzar porque así demuestra a él el gozo que hay en su corazón, déjelo. Por el amor de Dios, déjelo. Y si hay otro con cara de pito, así es su cara, déjelo. Pero así es la forma de danzar o de alabar, de exaltar el nombre del Señor. Pero nos ponemos en este caso a tratar en nuestra forma de pensar como en la verdadera forma de buscar y de servir a Dios. Con que simplemente Dios esté con nosotros y reflejemos a Dios, mis hermanos, vamos a empezar a cambiar a nuestro alrededor, a nuestros vecinos y a todos los demás. Y la gente te va a decir, Byron, tienes algo especial. Tal vez me bañé hoy. Tal vez me cambié. Hay algo dentro de nosotros que la gente dice, hay algo diferente. Y la gente va a llegar y nos va a decir, contame qué tenés. Y es la mejor forma de evangelizar. La gente no quiere cambiarse de religión. ¿Sabes qué es lo que está esperando la gente? Tener un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que realmente los va a cambiar y los va a transformar. Cierra tus ojos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque hoy por hoy estamos sumergidos en una sociedad que va de mal en peor. Estamos metidos en una sociedad que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Antes había que escuchar un disco al revés para escuchar las cosas malas que tenía. Ahora ya no hay necesidad de poner la música al revés. Ahora ya al derecho dicen las cosas malas y terribles. La sociedad ha venido a una decadencia. Pero ahora, como dice tu palabra, Señor, en el libro de Romanos 8:19, la naturaleza, las personas están esperando que los verdaderos hijos de Dios se levanten como José se levantó en medio de su tiempo, en medio de esa sociedad. De esa misma forma, Señor, levántanos a cada uno de nosotros. Que si tú vives un 5% en nosotros, si nosotros te amamos, Señor, un 5, 7, 8, Señor, de esa misma forma que nosotros te amamos, también reflejemos que tú estás con nosotros. Ahí donde tú estás, yo quiero que levantes juntamente conmigo nuestra mano y que le digamos, Señor, ayúdame, Señor, a amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y de esa misma forma yo pueda reflejar al mundo que te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y no importa si estoy en el lugar más hondo, o si estoy a la mitad,
o si estoy más arriba, no importa en qué situación yo me encuentre, yo quiero amarte siempre y reflejar tu gracia y tu favor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.